Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco resume la catequesis sobre la oración, diciendo que Jesús reza por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá, una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Cáritas convoca iniciativa global para concluir su campaña sobre refugiados. La campaña de Cáritas Internationalis Compartiendo el Viaje entra en su fase final tras 4 años de camino. Su propuesta era mostrar el rostro de migrantes y refugiados y por qué la pobreza y la violencia les llevó a abandonar sus hogares. La campaña Compartiendo el Viaje ha sido un gran momento de encuentro, de solidaridad y para nosotros de recuerdo y sobre todo una expresión del amor de la Iglesia por las personas desplazadas. Cristianos, musulmanes, hindúes, seguidores de otras religiones o sin religión, fueron recibidos como seres humanos. A lo largo de 4 años, Cáritas ha promovido, por ejemplo, una marcha global o cenas y almuerzos con migrantes y refugiados. La clave era ayudar a conocer personalmente los retos a los que se enfrentan. Los migrantes no son principalmente migrantes, sino personas. Personas en movimiento, personas en migración, con una historia personal, una memoria personal, una tierra y una dignidad.
La campaña mundial termina el 20 de junio, pero Cáritas ha subrayado que la ayuda a migrantes y refugiados seguirá siendo una de sus prioridades. Durante estos 4 años de campaña, Caritas Internationalis ha emprendido sin descanso retos para mostrar su deseo no solo de acoger y dar hospitalidad a migrantes, sino también de motivar y movilizar al público a emprender gastos de solidaridad para vivir esta obligación moral. Y este es el mensaje de este final de campaña. ¿Cómo mantener esta actitud? ¿Cómo continuarla? Un momento especialmente emotivo durante la rueda de prensa fue el recuerdo que el cardenal Tagle tuvo de su abuelo, que también fue emigrante. Estos refugiados de Filipinas me recordaron mis raíces migrantes. En ellos vi a mi abuelo que nació en China, pero que se vio obligado a dejar su tierra natal de pequeño. Estos refugiados de Filipinas me recordaron mis raíces migrantes. En ellos vi a mi abuelo que nació en China, pero que se vio obligado a dejar su tierra natal de pequeño con su tío para ir a Filipinas en busca de un futuro mejor. Un gesto que sirvió para recordar que los migrantes y refugiados no son números, sino personas concretas. Invitan al Papa Francisco a viajar a Santiago de Compostela con un curioso regalo. El arzobispo de Santiago y el presidente de Galicia visitaron a Francisco para agradecerle que haya prorrogado el año jubilar compostelano. Este debía durar todo el 2021, pero a causa de la pandemia el Papa permitió que durara también todo el 2022 para facilitar la llegada de peregrinos. Le regalaron dulces típicos de Santiago, las llamadas piedras, hechas de chocolate y almendra. También este pesado símbolo del camino, la concha que sirve de guía a los peregrinos a lo largo de la ruta hacia Compostela. Esto es lo que se pone en las calles para señalar el camino, en el suelo, en los cruces y en las calles de Santiago y de otros lugares, ¿no? Por supuesto, el arzobispo y el presidente gallego aprovecharon la ocasión para invitar a Francisco a visitar Compostela, como ya hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Camino de Santiago es una ruta espiritual. No podemos olvidar esto. Una ruta espiritual para tantas personas que yo creo que no se resignan a que el espíritu se vea amortiguado por esa situación de la inmanencia y por esa situación de la pérdida del sentido de la vida. El encuentro fue muy afectuoso. Francisco recordó que muchos de los españoles que emigraron a Argentina a finales del 19 y principios del 20 eran gallegos, e incluso les dijo por qué calles de Buenos Aires se les veía más a menudo. El Camino de Santiago mantiene el encanto del peregrinaje puro, pero la pandemia ha frenado el flujo de personas que visitaban la tumba del apóstol. De hecho, si en 2019 los peregrinos llegaron a ser 350.000, en los 3 primeros meses de 2021 fueron solo 300. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio tomado de Mateo del día de hoy, tenemos esta hermosa frase de Jesús: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y para explicar en qué consiste esta perfección, Jesús nos manda unas clarificaciones en el texto. Nos dice que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que orar y hacer el bien por aquellos que nos persiguen y calumnian. En otras palabras, hay que renunciar a nosotros mismos para poder entregarnos a su servicio, haciendo todo lo que Él nos ha enseñado. Sí, Jesús oró por todos aquellos que no lo amaban. Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a aquellos que lo calumniaron. Perdonó a aquellos que lo rechazaron. Perdonó a aquellos que lo maltrataron. Perdonó a aquellos que lo llevaron al suplicio de la cruz. Sí, amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen, hacer el bien a aquellos que nos calumnian. Esta es realmente la esencia del Evangelio y la transformación de nuestra naturaleza humana, porque va contra toda lógica
que la sociedad nos presenta. Y es ahí donde está la perfección del discípulo de Cristo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Justamente en estas características que nos presenta hoy su Evangelio. Y estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Bajo fuertes medidas de seguridad se lleva a cabo este miércoles en Ginebra la cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según funcionarios estadounidenses y rusos, probablemente serán entre 4 y 5 horas de conversaciones. El formato acordado incluye una sesión inicial con los dos líderes, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y luego más discusiones con un grupo ampliado. Un funcionario de alto rango de la administración de Biden dijo a los periodistas cuando estaba camino a Ginebra que un resultado potencial el miércoles es revertir la destitución del embajador de cada país. Recordando que los dos embajadores regresaron a casa a principios de este año en medio del empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, aprobó el martes una resolución en la que se expresa la grave preocupación por la situación en Nicaragua después de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no haya impulsado una reforma electoral para las elecciones generales previstas para el próximo mes de noviembre. El texto aprobado con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones en sesión extraordinaria se rige de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana para garantizar unos comicios libres, justos y transparentes. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos recordó el martes en la Casa Blanca el 9º aniversario de la creación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, conocidos también como soñadores. En un encuentro de la vicepresidenta Kamala Harris con beneficiarios de este programa y mujeres inmigrantes que son miembros de la Alianza Nacional Trabajadores del Hogar. La vicepresidenta Harris expresó el compromiso de su administración para que los soñadores tengan la protección legal tan buscada y esperada. Sofía Pisani, Voz de América. A continuación les presentamos algunas de las controversias por la legalización del Bitcoin en El Salvador. Lo que nació hace 2 años como un experimento en una comunidad costera de El Salvador, Bitcoin Beach, le vas a meter Bitcoin en el cajero y el cajero te va a dar el cash. Es ahora la tendencia y el orgullo de esta población, en la que sus habitantes adoptaron voluntariamente el Bitcoin en distintos negocios. El precursor del proyecto, Bitcoin Beach, asegura que esto solo puede traer beneficio al país. El Salvador será el próximo Silicon Valley. Bitcoin es el futuro, Bitcoin es tecnología y sí, es descentralizado, no tiene un gobierno que lo regule. Eso nos da la libertad a poder tener el control sobre nuestras finanzas. Así, bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal en curso. Según la normativa, todos los comercios están obligados a aceptar Bitcoins como método de pago. Mientras unos celebran, lo logramos. En mi tienda acepto Bitcoin. Algunos expertos advierten. Cualquier persona va a poder traer sus bitcoins, lo va a poder transformar a dólares. Eso es lo peligroso de todo, porque los bancos están regidos por una normativa totalmente diferente. Está basado en el control del lavado del dinero, pero si se le llegara a obligar a los bancos a hacer esto va a dar la connotación de que El Salvador es un paraíso fiscal. Algunas instituciones ya buscan información sobre esta criptomoneda. Nuestro equipo de la alcaldía, ¿verdad?, ha venido a este lugar para tratar de aprender cómo se usa esta moneda. Mientras el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo que esta entidad dará asistencia técnica y acompañará el proceso de implementación del Bitcoin en El Salvador, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la adopción de esta moneda virtual puede generar problemas legales y económicos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. La OEA
condena la situación política de Nicaragua. Con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la Organización de los Estados Americanos condenó el reciente deterioro político y la situación de derechos humanos en Nicaragua. Durante una reunión extraordinaria para tratar específicamente esta situación, la resolución aprobada se sustenta en el incumplimiento de Nicaragua con el organismo internacional y pide la liberación inmediata de los precandidatos y presos políticos. El gobierno firmó en este sentido acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada, los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, 20 de octubre del 16, 20 de enero de 2017, firmados en febrero de 2017. La OEA asegura que el gobierno de Ortega no ha implementado las reformas electorales basadas en las normas internacionales, por lo que se pone en duda la legitimidad de las elecciones el próximo 7 de noviembre. Es claro que sin candidatos no se trata de elecciones que sean viables, no si queremos que esta organización sea tomada en serio. La OEA debe actuar para insistir que el gobierno de Ortega cumpla sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana. No podemos permitir que Daniel Ortega consolide otra dictadura en el hemisferio. Debemos defender la democracia y las libertades. Por su parte, el gobierno de Nicaragua, representado por el embajador ante el organismo Luis Alvarado, declaró que dicha resolución no sería acatada por su país por considerarla inadmisible y sin efecto vinculante al gobierno de Nicaragua. Denunciamos y condenamos la política injerencista de chantaje, de medidas coercitivas ilegales a través de las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que agresiones del gobierno norteamericano en contra de ciudadanos nicaragüenses que mantienen en alto la dignidad y el orgullo patrio de nuestra nación. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el Padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, y nos ha preparado un reportaje especial sobre las últimas noticias acontecidas en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el Padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. En primer lugar, tenemos que dar las condolencias por el fallecimiento del primer obispo en Perú, el obispo de Huari, el primero que ha fallecido, obispo en activo, Monseñor Ivo Baldi, italiano, que vino como misionero y ha fallecido, obispo de Huari. La Conferencia Episcopal comunica con dolor esta partida de nuestro obispo Ivo Baldi y ofrece una misa por su alma. El obispo y arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, está ahora en Roma. Con ese motivo no pudo celebrar el domingo en la catedral por televisión, que es lo normal, pero ha celebrado uno de sus obispos auxiliares. Desde Roma, en una entrevista, ha dado dos consignas. Primero, orar mucho para que se resuelva la crisis política. Y segundo, mantener la calma y la paz hasta escuchar ya cuando sea el nombramiento del candidato o candidata para presidente del Perú. Tercero, las amas de casa se están quejando de que la canasta básica ha subido mucho, se ha acrecentado mucho el costo, y es por motivo de que el dólar está en alza. Con motivo del Día del Padre, que será el próximo domingo, el día 20, no habrá movilidad en la ciudad, y ciertamente se está celebrando ya. Grupos, movimientos, comunidades online están celebrando el Día del Padre. Merece la pena celebrar el día que papá me dio la vida, o fue instrumento de vida, y me cuidó desde niñito. Felicitamos desde aquí a todos los papás y rezamos por ellos. Quinto, según Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, dice que los empresarios están un tanto aterrorizados por lo que pueda venir a través del comunismo. Hay un bono de 600 soles que mucha gente todavía ni sabe que lo tiene. Para informarse pueden llamar al teléfono 101.
Séptimo, los fujimoristas insisten por las redes sociales que ha habido fraude. También hay corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. Hay que estar atentos. Noveno, ha habido un evento cultural muy interesante al aire libre en el RIMAC, en el Paseo de las Aguas. Eso fue el sábado, con un aforo pues libre. Y esto pues merece la pena celebrarse al aire libre, guardando los protocolos, porque la cultura tiene que seguir adelante también. A otros por las redes sociales piden nuevas elecciones a la OEA y han sido vacunadas ya 2.317.067 personas. Hasta 24 millones queda todavía mucho. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y en nuestro segmento Conociendo al Vaticano desde adentro, ahora les presentamos un reportaje sobre el dicasterio de los laicos, la familia y la vida. Trabajar con los laicos quiere decir que nosotros en la Iglesia debemos estar preocupados por la formación, promover los laicos en la Iglesia hoy día. Es necesario formar a la Iglesia, a los laicos en la Iglesia, las personas. Es necesario enseñarles. No viene por el hecho de ser bautizados. Tenemos todos la obligación de vivir nuestra vida cristiana en lo personal, ciertamente, pero también exige de cada uno de nosotros de ser testimonio y de dar testimonio a todo el mundo y a las personas con las cuales nosotros nos encontramos. No puede haber evangelización en el mundo si no están preparados y formados las personas cristianas, en otras palabras, los laicos. La vida laical incluye también la preocupación que nosotros como dicasterio en la Iglesia tenemos que tener para los movimientos laicales en la Iglesia. Son tantos que han nacido, que han crecido, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y que hoy día se encuentran por todo el mundo. Son comunidades, a veces de personas consagradas, son matrimonios que viven una vida dedicada a la Iglesia y a la evangelización de los pueblos. En el trabajo con los laicos se incluye también en nuestro trabajo en este dicasterio toda la cuestión de la familia, toda la cuestión del matrimonio y todo lo que eso implica, la formación, una de las vocaciones en las cuales las personas laicas viven su vida es dentro del matrimonio. La vocación de una persona, diría yo, normal, aunque esa palabra suena un poco exclusiva, pero debemos decir que la gran mayoría de las personas humanas viven la vida cristiana en el estado matrimonial. Entonces tenemos que preocuparnos por eso y la formación de las personas para vivir y para formar una familia humana. Eso es tan importante para el futuro de nuestra nación y el futuro también del mundo entero. Nosotros también, como
una parte muy importante de nuestro trabajo, tanto de la familia como de la formación de los laicos, es la cuestión de los abuelos y abuelas y los ancianos, las personas disabili, las personas que tienen disabilidad y las personas también jóvenes. Quizás somos más conocidos por lo que hacemos una vez cada 3 años, que es el Encuentro Mundial de las Familias en diversas partes del mundo. Hemos hecho este trabajo durante 30 años, cuando el San Juan Pablo II formó o organizó el primer Encuentro Mundial de las Familias. También tenemos necesidad y tenemos la obligación de promover todo lo que sea de los abuelos. Ellos son una parte tan importante en la vida eclesial hoy día. Y así también de la vida humana, y eso sería un capítulo completamente diferente, y es la preocupación de promover la dignidad y la vida de la persona humana en tantas situaciones del mundo. Desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pero también no se olviden que eso de la dignidad humana implica una cantidad enorme de diferentes cuestiones que existen hoy día en el mundo. Entonces, en unos breves momentos, este es el trabajo de nuestro dicasterio. Un otro aspecto de nuestro trabajo con las familias es cada 3 años también nosotros tenemos que preparar el Encuentro Mundial de las Familias. Sé que este año, en el próximo año, lo tendremos aquí en Roma porque es el 5º aniversario de la publicación de la exhortación del Papa Francesco, después del sínodo sobre la familia. Este es un momento donde nosotros podemos traer matrimonios y familias de todo el mundo para intercambiar las experiencias existenciales que nosotros podemos tener en la vivencia de la vida matrimonial, la vida familiar. Por eso también es un aspecto como el Encuentro Mundial de los Jóvenes muy importante en nuestro trabajo. Para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco por su intención del mes de junio, que es por la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor.
y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga siempre.